Regresamos a Sin Filtro. Luego de esta pausa estábamos hablando de la parálisis en el sector público, pero también se ha mencionado cierta parálisis en la economía, en la inversión, en aquellos proyectos que a futuro buscaban hacer de Guatemala un espacio para crear empleos. Así lo dicen algunas voces. ¿Es esto cierto? ¿Es una exageración? ¿De qué estamos hablando? Daniel, cuando se habla de que hay cierto temor en este momento de parte de inversionistas por todo el ambiente que se ha generado por los casos de corrupción. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú, y esto todo tiene que ver con un proceso muy lógico y muy natural, que es una curva de aprendizaje. Cuando tú le has dado unas reglas del juego, con todo lo negativas y... aunque sean perversas. Perversas, que han sido siempre a una serie de agentes, y con esas reglas han actuado. Digamos, cuando tú estás acostumbrado a ir en el carro y que los stops son más sugerencias que verdaderamente restricciones, pues obviamente tú estás acostumbrado a manejar así. Entonces tú tienes una facilidad y de una forma más, sobre todo, no sé, por puro aprendizaje, tienes más propensión a saltarte esos stops. Entonces, yo creo que si tú de repente te pones muy exigente cuando se habla de determinadas normas, los agentes económicos se paralizan y empiezan a ver, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y sobre todo, ¿qué puede sustituir esto? Si eso lo sumamos a el problema de procedimientos que se han tenido siempre en el Estado, si por ejemplo yo ahora me enfrento al sistema fiscal, si soy empresario, y toda la vida lo he hecho de determinadas maneras, y ahí podemos entrar a las valoraciones morales que quieran mencionar, pero que una vez hechas ya las valoraciones morales, nos tenemos que ir a la realidad de gente que está acostumbrada, pues como la Berna, a actuar de una forma determinada porque así se lo permitía el sistema, vamos a decirlo así. Y de repente haces un shock, el shock te lleva a la parálisis. Y sobre todo a ver qué va a pasar a partir de ahora, cómo hay que hacerlo, y que también esos agentes económicos tengan su propia curva de aprendizaje. Esperando reglas claras. Yo sí creo que hay que ser muy razonable a la hora de cómo enseñar y cómo hacer que esas personas aprendan. SAT, que ha tenido casos significativos y percibidos como positivos por la ciudadanía, no es la mejor entidad administrativamente hablando, y eso es una cosa que el superintendente actual reconoce abiertamente. Hay que generar un mejor sistema para que los agentes económicos puedan desarrollar su actividad sin que las normas se la bloqueen de alguna manera. Fernando. Siguiendo el ejemplo de Daniel, a ver, por ejemplo, yo manejo en la ciudad de Guatemala, y la ciudad de Guatemala es un caos. Pero digamos, yo aprendí a manejar y yo sí fui y me leí la ley de tránsito, y la ley de tránsito me dice que tengo que manejar a cierta velocidad, que tengo que poner mi pie de vías. O sea, me leí todo eso, me lo aprendí. Todas las reglas que hay que cumplir. Bueno, pero no porque venga, no me excedo de velocidad. Pero voy a utilizar tu propia analogía para rebatirte. Tú te lo leíste, pero ¿era necesario para sacarse la licencia leerse eso? Dejemos que hay gente dentro de los que manejan que saben esto. Yo, que me he sacado la licencia en España y me la he sacado aquí, les puedo decir, en España es un proceso donde tienes que estudiar. Hay gente que es lo más duro que ha hecho intelectualmente en su vida, sacarse el teórico del carnet de conducir, y tienes que tener 10, 15 horas de prácticas con alguien que te lo certifique, y un examen bastante duro. Yo hice, y lo hice bien, y lo hice como se tiene que hacer aquí, lo hice en un día. Sí. Eran 25 preguntas que te las decían, o sea, te hacían como una presentación antes del examen, y básicamente atendiendo a la presentación podías responder bien las preguntas, y luego las maniobras. Ya digo, todo por ley. Las maniobras eran bastante suaves. Entonces, asumir que la gente va a tener esa cultura de saber manejar es mucho asumir tú, porque a lo mejor tenías otras características. Pero vamos, que vos y yo somos más o menos de los mismos, de las personas que conocemos reglas y las respetamos. Y eso tenemos que pensar que pasa en el sistema guatemalteco. Digamos, yo no viene una empresa noruega a Guatemala decidida a saltarse las trancas y a pagar todas las movidas de corrupción. Aprende a pagar corrupción porque contrata un abogado guatemalteco, porque que te dice que esa es la mejor alternativa, que te dice que ese es el camino. O porque la forma de operar es la forma de operar. Y volviendo al ejemplo del tráfico, yo
claro, por eso digo, las valoraciones morales las podemos hacer En todas las que otro queramos, momento. pero llega un momento en que te tienes que enfrentar con la realidad de que la gente tiene que actuar con un sistema de normas determinado y que no puedes meter a todo el mundo en la cárcel, porque si hay algo de útil en todo el proceso que aconteció con el hijo del presidente, es que el hijo del presidente dio la mejor explicación del sistema formal e informal guatemalteco que yo he escuchado de nadie, la más sencilla y la mejor. Miren, aquí vivimos una Guatemala formal y vivimos una Guatemala informal y a veces eso se entrecruza y lo hemos hecho todos. Todo eso es una verdad como un templo. Mira, es una verdad como un templo. Yo estoy completamente de acuerdo con vos, o sea, eso existe. Sí. Pero las personas y las empresas que tradicionalmente han seguido las reglas como son, ahorita no están en shock, porque lo han cumplido. Están en shock aquellos que han dado mordida para que les salga más fácil Los que esto, presupuestaron la corrupción. los que han evadido impuestos. Entonces, sí entiendo tu punto cuando decís estamos en un proceso de aprendizaje, Sí. pero están en un proceso de aprendizaje por haber actuado mal. Pero yo sí. Porque las reglas siempre han sido Bueno, claras. lo que pasa es que el shock afecta de forma distinta a distintas personas, pero yo no, o sea, obviamente las empresas, sobre todo que tenían esa relación más directa con el Estado, pueden estar más vulnerables en todo este proceso, pero no, yo estoy convencido que hay, bueno, lo sé, hay muchas empresas que han hecho bien las cosas, o han hecho las cosas de una ¿Y están forma decente, Porque están apretando a los que no los dejan salir adelante. pero fíjate, te voy a poner un ejemplo en esto. Buena parte de los problemas fiscales se lidiaban, y había un espacio de interpretación legal que lo favorecía, se lidiaban a través de amparos y a través de todo tipo de procedimientos judiciales. Y de hecho, algunas de las empresas a las que han trizado con el tema de impuestos son esas empresas que estaban en esos procesos, que antes eran relativamente normal, sobre todo con una SAT debilitada. Y esas eran las reglas del juego. Podemos ponerle todos los peros morales que queramos, pero esas son las reglas del juego. Sí. Y llega de repente una SAT fuerte y empieza a meter toda esa clase de presiones. Obviamente la gente empieza a tirarse hacia atrás. Te pongo otro ejemplo. La ley de secreto bancario. Yo sé que hay gente que está metiendo miedo a los empresarios diciendo mentiras sobre en qué consiste la ley de secreto bancario. ¿Qué pueden hacer, que está metiendo mucho miedo innecesario. Pero la realidad es que, sobre todo, determinados negocios que se mueven en eso de formal e informal no tienen alternativas a cómo actuar. De alguna manera tienes que crear esas alternativas, tienes que generar una nueva forma en la que los sectores operan, porque hay una parte de su operación que estaba en ese limbo permisible, pónganle todas las comillas que quieran, permisible ilegalidad, o por lo menos que se la había permitido el Estado. Y sí existen gente bien intencionada que dice, ¿cómo actúo yo con estas condiciones? Entonces, y que está haciendo preguntas, pero mientras le respondan esas preguntas, en esta curva de aprendizaje, ¿cómo dar una lección o cómo garantizar reglas claras de aquí en adelante, tanto para el Estado como para las empresas que en algún momento van a tener una interacción, sobre todo las que son proveedoras del Estado? ¿Cómo dar nuevas normas claras en donde la corrupción no sea un presupuesto, un gasto más de estas empresas que, como decía Daniel y Fernando, así se aceitaba la máquina? Así se hacía más eficiente lo que hablábamos en el primer bloque, y todas esas normas que eran burocráticas. Y era una forma de actuar. No quiere decir que eso se normalice, que eso sea bueno, sea correcto. Era un sistema mundo. Recordemos que nos pone un ejemplo claro en toda América Latina y Estados Unidos, Odebrecht. Bueno, cómo ellos aceitaban a todos los países para que eso pasara. Hay que incluso aceptar como algo normal el hecho de que la economía en este momento se contraiga, lo que pasa, digamos que se está ajustando. A mí lo que me preocupa de eso más que la economía, si las normas, de la misma manera que hemos hecho en el primer bloque la crítica que hemos hecho a la administración pública, si las normas, tal y como están, seguidas al pie de la letra, facilitan que la operación de los privados. Y yo te diría que en algunos casos no. Hay que reformar también eso, porque en ese proceso tú tienes grandes empresas que se pueden permitir pagar abogados que les hagan estrategias fiscales y demás, pero tienes esas empresas que intentan salir de la trampa de la pequeñez, que tienen a una SAT que hoy por hoy no está con ellas, en el sentido de que no facilita que puedan operar de una forma una SAT amigable en el sentido de que sea fácil los trámites. Por ejemplo, ese sería un ejemplo que ojalá se vaya mejorando. En ese sentido, lo último que hizo el superintendente, que estuvo muy bien, fue eliminar esa tontería de que tienes que tener un recibo de agua o luz
para poder formalizarte, Sí. porque mucha gente no lo tenía. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer si tú mismo me estás generando la imposibilidad de que yo me formalice? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que mejorar, pero se tiene que mejorar la clase de personas que hay, se tiene que mejorar la clase de interpretaciones de ventanilla que se hacen. O sea, y estamos hablando de la SAT, yo me gustaría hablar de muchísimos otros sectores, hay que hacer una profunda renovación, porque tal y como se ha construido, y lo explicó muy bien Fernando, el derecho administrativo de este país, a través de poner trabas, prohibir, candados, cuando ya te encuentras toda la máquina llena de candados y bloqueos, tienes que empezar ¿Cómo a lo haces desbloquear trabajar? para Sí. que de alguna manera se pueda operar. Con esto, al pie de la letra, no vamos a ningún sitio. Con esta burocracia clientelar, mal capacitada, no vamos a ningún sitio. Y que no sabemos ni siquiera qué cantidad es. Y le voy a ni decir, cuántos son. y le voy a decir, no le corresponde a CICIG hacer esto. CICIG que siga haciendo lo que hace. Justicia. Pero CICIG no es la encargada de renovar este sistema. ¿Cómo hacerlo? Preguntabas tú. Yo creo que a través de estabilidad política, pero tiene que ver con lo que hablábamos ayer. Si no hay renovación de élites, va a ser imposible Vamos a que ir a este un pacto. sistema haya que... Sí, tenemos que ir a un pacto político. Tenemos que ir a un pacto Un pacto político. Exacto. A una Moncloa o algo así. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con SF Paralizados. Volvemos.